La situación en el entorno electoral es muy compleja. No es distinta a la que vivimos en el 2024. Lamentablemente, y muestra de ello es lo que sucedió en Veracruz. De hecho, la gobernadora de Veracruz el día de ayer informó que subieron a 5 las personas fallecidas y a 3 las lesionadas por el atentado en contra de la candidata a la presidencia municipal de Tixtepec, Yesenia Lara, en medio de un mitin de campaña durante la noche del domingo, del cual ayer te platicábamos en este espacio y que decíamos, híjole, además ha sido impresionante porque el mismo equipo de campaña de la candidata, algunas de las personas que estaban presentes, estaban transmitiendo en vivo el evento. Y entonces fuimos testigos involuntarios, el resto de los ciudadanos de este país, de lo que ahí sucedió. En medio de esta situación, la gobernadora de Veracruz habló del reforzamiento de los mecanismos de seguridad para vivir estas campañas, pero por lo pronto, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto fue lo que dijo la gobernadora de Veracruz. La candidata Miguel Ángel, Aarón Olasco, Silvestre González y Marisol Navarro, desgraciadamente los fallecidos. Aarón Olasco me comentan que ella lo traía como si fuera su guardia personal. Pues es lo que informaba Leonel Cerrato, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Erika. Buenos días, Jonathan. Buenos días, señor. Fan de Álvarez de Icaza. Buenos días a la Ya se ponen recelosos ustedes, ¿eh? No, es no que puede tener uno la libertad de invitar de colaboradores, ver de ideologías escuchar voces. distintas. para quien nos está viendo, no le platico, pero por la radio, el audio en redes, le brillan los ojos. Cuando escuche Se Miguel le Álvarez de ilumina el rostro, se le desaparece la ojera, se le desacomoda el peinado. Oye, déjame decirte una cosa. Emilio Álvarez y Casa es una de las voces que durante mucho tiempo hemos tenido en este Sí, espacio, sí. pero otra era Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y luego llegó a la presidencia y se olvidó de nosotros. Sí, es que pues tenía mucho que hacer. Ahí sí tienes puentes con él, pues el no, espacio ha seguido fíjate abierto. que no lo he visto ni Oye, pero tú hasta nada. tienes amigos en otros partidos. Sí. Álvarez de Icaza sería admirable si no fuera tan mentiroso. Es un intelectual de primer nivel, ¿eh? Pero ustedes Sí, muy de derecha, muy de derecha. Andan juntando pero ahí está algunos- bien, ¿eh? Andan juntando algunos. Yo ahí que- reitero que no hay espacio más plural que este que conducen ustedes. Nos encantaría además Sí, seguir teniendo ¿no? más voces, Sí. más posturas. Es el Es objetivo. real, pese a la enamoradiza y brillante Mira, mirada. el mismo De Jonathan. respeto, De Jonathan. el mismo Muy respeto bien. que le tengo a Casa te lo tengo a ti. ¿Eh? Oye, y mira pero que a veces no quien coincido sí le contigo. puedes ¿eh? faltar al respeto es a Samuel Roa. No, ese señor. Ese señor es más municipalizado de San Luis que de la Huasteca, ¿eh? Ya más anda acá, ¿verdad? Sí, Ya más anda sí, más acá. Sí. Bueno, fíjate. Pues mira, se los cambiamos por el Tecmol. Él es ¿Qué el que tal? anda cambiando de colores. Sí, si quiere contratar payasos, Oye, el Tecmol ya es un- vaya con profesionales, ¿no? Con El estos Tecmol ya es un improvisados, jarrito ¿verdad? rojo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Jarrito Porque es rojo. de Tutti Frutti. Ah, ¿Ya de todos? ¿De todos los partidos? o un mole. ¿Por cuáles ha pasado? A ver. Mira, el Partido Revolucionario empezó en el Institucional. PRI, que hasta te Sí. acuerdas que decía que era soldado de tu amigo el Se gran hacía- gobernador. Se hacía pasar por sobrino de Romero Deschamps. Ah, sí. Sí, lo platicaba en Bueno, su locura. estuvo en el PRI. Cuando no se toma la medicación, pues es muy evidente. Estuvo en el PRI. Luego brincó a redes sociales progresistas, que lo Sí. mantuvo un rato, desapareció. Sí. Luego brincó a la oposición, PAN, PRD, PRI. Sí, Regresó. sí. Y ahora ya se volvió verde. No, pues hay que, a lo mejor ha de traer peto el señor gobernador porque se echó un alacrancito al seno. Y es la naturaleza, ¿no? Oye, ¿por qué me picaste? Le decía el alacrán al sapo. Pues porque así soy, ¿verdad? Entonces, no, felicidades al chofer del pollo que anda afiliando puro cascajo, puro mugrero. Está bien, es que en algún lado tienen que estar. Si no hay vertederos, ¿a dónde va la basura? ¿No? Los municipios tienen que tener sus vertederos, ¿no? Pero bueno, ya no hablemos del Tecmol ni de Álvarez de Icaza, Hablemos de sino de violencia este política. suceso tan grave que es la violencia político-electoral, Erika. Porque violencia política, digamos que la hay, va desde las redes, ¿verdad? Claro. Cómo interactúan algunas personas y los políticos con las personas. Alcaldes, alcaldesas amenazados. Así es, y amenazantes. Sí, claro. En fin, pero cuando es un periodo de elecciones hay una vista más puesta.
Sí. En el caso de Veracruz, que es un estado gigante electoralmente hablando y que además recién viene de convulsiones, ¿no? Y que, bueno, Veracruz por ser tan importante económicamente siempre está en el foco. A mí me da la impresión de que Veracruz viene arrastrando un tema de violencia desde hace tiempo. No es nuevo, me parece que con el gobernador Cuitláhuac también lo vivieron. Pero ahora a mí me parece que este tipo de sucesos tienen por objeto también que el crimen, los criminales políticos o de cuello blanco o del crimen organizado, porque hay de los tres, calen, prueben, testeen al gobierno de Veracruz, de Rocío Nale, y que además no está, en mi criterio, respondiendo como debe ser. ¿Lo están poniendo a prueba? Sí, Entonces, yo pienso que este tipo de cosas suceden en donde los criminales de estos tres órdenes que he mencionado, es decir, crimen organizado, cuello blanco y el crimen político, que los hay, pues ponen a prueba, testean, ¿no?, a los servidores públicos que tienen que ver con ciertas áreas en materia de seguridad. Y que a pesar de que Rocío Nale había solicitado el engrosamiento de la presencia de la Guardia Nacional, esta no se había producido todavía. Se está produciendo a raíz de este hecho terrible en el que asesinan a una alcaldesa, a una candidata a alcaldesa, que por otro lado también yo, aparte de lamentar, porque no solamente es la pérdida de la vida de la candidata, sí, sino de más personas, algunas personas quizás ciudadanos militantes o simpatizantes que estaban en el evento. ¿Por qué un criminal del perfil que sea se anima a esto, Eric? Es decir, esta es la pregunta crucial en materia de crimen letal, ¿no? Pues se anima porque puede y porque le sale bien. Porque sabe que no le van a detener. Porque sabe que no le va a pasar nada. Es la impunidad, el certificado, la patente de piratería de corso, ¿verdad?, que tienen. Tú hablabas hace un momento de este lamentable incidente aquí en San Luis Potosí, donde una persona, una empresaria, es asesinada en su negocio y la fiscal de La Pala, Manuelita, pues ella es una palita chiquita, porque Manuelita es una señora muy afable y pequeñita, sale a decir, no, pues es que a lo mejor algo debía, porque eso es lo que quiso decir. Y acá en el caso de Veracruz no ha faltado en el ámbito político electoral nacional y veracruzano que digan, ¿y en qué andaba metida la candidata? Es decir, hay una revictimización brutal, claro, porque se pone bajo sospecha en qué están las personas cuando... Pero además como si hubiera una actuación que te valiera el ser asesinado. Exacto. O asesinada, que justificara que te arrebaten la vida. Sí, no hay ninguna, y eso a mí me parece tan deleznable que luego encima saquen la clásica de decir, pues lo mataron, ¿en qué andaría? A ver, por Dios, ni que esto fuera el paraíso de la justicia aplicada. Hay una impunidad brutal. Yo he dicho varias veces, aquí lo sostengo, que en San Luis Potosí el índice de impunidad es de alrededor del 95%. Es decir, de cada 100 delitos solo se castigan 5. No 95, 5. Sí es cierto que puede haber toda una estrategia, yo nunca la he visto en San Luis Potosí, nunca he visto una estrategia, y creo que Rocío Nale llega sin ella a Veracruz, y que por eso hay este estallido, pero la violencia tiene su visión extrema en un asesinato como el del licenciado Colosio, el de Francisco Ruiz Massieu, que habla de cómo está podrido el ambiente, ¿no? Porque en ese año funesto en que asesinaron a Colosio y asesinan a Ruiz Massieu sucedieron tantas cosas. Sí, claro, que no es un hecho aislado, no pues, lo es. Que hay una serie de factores. Tengo que hacer una pausa, Leonel. Y que no digan los gobernantes, ni en el caso potosino que acabas de examinar, ni en el de Veracruz,
que hay que ver en qué andaban. No, hagan primero su trabajo. Justamente, quiero ir a la pausa con esta reflexión. A ver, tú decías, este asesinato en Veracruz es un testeo de los delincuentes a las autoridades. Yo así lo veo. ¿En San Luis Potosí es lo mismo? Acaba de llegar el se secretario cometen los de delitos seguridad. porque se puede, Sí. porque no hay, pues, una forma de prevenirlos, de evitarlos, porque Sí. hay un vacío de autoridad. Porque no hay un trabajo que lleve ante la justicia y que luego condene a los delincuentes. Leonel, ¿qué mensaje lanzan este tipo de hechos de violencia? Sea contra candidatas, contra ciudadanos, contra empresarios, contra diferentes sectores sociales. ¿Qué mensaje le lanzan a la población cuando esto sucede y cuando vemos estas respuestas erráticas por parte de las autoridades? Le lanzan el peor mensaje posible, Erika, el decir, debes tener miedo. Debes de dejar de participar e interesarte en la vida pública, en lo que sea público, hasta en el negocio, en los negocios, porque si no te lo consiento yo criminal, entonces te puedo matar. Y el Estado, bien, gracias. Aquí, pero dice la Constitución que es su obligación sí, del Estado luego mexicano, de las autoridades. Ahorita hablábamos de la revictimización que implica cuando una fiscal como Manuelita García Cázares, la amiga de la Palita, sale a decir, estamos viendo el entorno personal, como dijeron en Veracruz, en qué andaría metida la candidata, decir, bueno, si sabían algo, ¿por qué no actuaron antes? Claro. No la teoría moderna de evitar la delincuencia es la prevención. ¿Qué están previniendo? Claro. Nada, no hay prevención. Y si no hay prevención, pues entonces, ¿por qué un delincuente va y asesina a una empresaria? ¿Por qué un grupo de delincuentes va y asesina a una candidata y además a 5 ciudadanos en un evento público, ambos? Y ¿por qué? Yo insisto, la palabra es porque puede. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los estados y los municipios? Porque, a ver, recientemente se publicó esta encuesta en Reporte Índigo sobre la valoración que hacemos los ciudadanos del gobierno federal, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Altos niveles de popularidad, arriba coincide del con el 70 resto en San Luis Potosí. de las valoraciones que se han hecho. La gente está respaldando la postura que ha asumido ante el gobierno de Estados Unidos y la gente está respaldando su estrategia en materia de seguridad, porque ahí pues se ve detenciones, se han desarticulado narcolaboratorios, incluso aquí en San Luis Potosí, por cierto, de en manera la zona muy industrial, controvertida. y nadie la vio, que se las crea el demonio, ¿verdad? Nadie la vio. ¿No? El narcolaboratorio. Y el gobierno federal no apestaba. Sí. No apestaba. Y luego vemos esta parte justamente de los estados y de los municipios. ¿Qué están haciendo? Aquí hay que distinguir que la presidenta y el secretario Omar García Tu consentido. Harfuch, sí, el hijo de María Sorté, nieto de Marcelino García Barragán, el asesino del 68. Bueno, este muchacho, este muñeco, que hay algunos que dicen bombón, que quieren ser como él, que se parecen a él. Ya están haciendo corazones allá en Icabé. Es un consentido de ella, sí, okay. Claro. Bueno, presentan la delincuencia, o mejor dicho, los delitos, los índices de delitos federales. Sí. Pero el gran porcentaje de los delitos de mucho impacto social, como estos que estamos narrando, no se producen bajo la jurisdicción federal, sino se producen en el ámbito local, que le llamamos fuero común. Es donde hay la mayor impunidad en todo el país. Municipios y estados totalmente dejados de la mano de Dios y de la justicia. Aquí, por ejemplo, yo reitero, en San Luis Potosí, 95% de los ilícitos denunciados, Erika, porque todavía faltan los que no se denuncian. De los que no se denuncian. Quedan en absoluta impunidad. ¿Pero por qué, Leonel? ¿Están las autoridades municipales, estatales echadas para atrás? ¿O por qué pasa esto? Bueno, yo creo que primero porque no hay un proyecto integral de justicia. El fiscal aquí, por ejemplo, no lo elige más que la asamblea de inútiles, ¿verdad? A propuesta del gobernador. A propuesta del gobernador. Esta asamblea de inútiles ya hemos visto hasta la saciedad que no examinan ni el más mínimo perfil y les tumban a cada rato las decisiones, pero no hay compromiso. El fiscal no va a decir yo quiero ser fiscal por esto, esto y esto. A nivel federal yo estoy impactado con Gers Manero,
que salió de la tumba, literalmente, durante todo el sexenio de Eliseo López Obrador estuvo No apareció. en un sarcófago. Ahora Es la cámara de criogenización. Ahora sé que era de criogenia o de esta de hiperoxigenación. Y de repente ya va hasta las conferencias Sí. y todo. Oye, pero ¿crees que la aparición de Gertz Manero sea voluntaria o más bien ha sido presión por parte de Claudia Sheinbaum? Sí fue presión porque además lo conoce muy bien. El presidente López Obrador sí creyó que estaba enfermo. Lo veía y pues cualquiera diría, está muerto, no está enfermo, ¿verdad? Entonces las fiscalías, al no haber sido todavía objeto de ninguna reforma o observación, son esencialmente inútiles. Que la presidenta quería reforma en las fiscalías, Sí, al principio. y para allá va, a ver cómo va la reforma judicial. Pero aquí hay un dato, el Ministerio Público, los agentes del Ministerio Público, las policías judiciales, que hoy se llaman de otro modo, no han cambiado. El Ministerio Público tiene muchas limitaciones técnicas, Sí. operativas, de personal y demás, hacen lo que pueden. Y lo que cambió nomás fue el nombre de la Fiscalía. En realidad, todos estos mecanismos de investigación pues no existen. Y cuando llegan ante un juez, luego el juez de por sí mañoso, ¿verdad? Le hacen cosquillas, se ríe, les tumban un montón de casos, Erika, y obviamente en el ámbito local es donde más estragos ha hecho. ¿Y la prevención? Bueno, esa le corresponde Porque, a de ver, acuerdo nos con falla la la Procuración de Constitución. Justicia, pero Sí. podríamos prevenir. Sí, y es un deber de los municipios. Por eso, constitucionalmente, la policía municipal se llama policía preventiva, porque debe de educar, debe de formar, el bando de policía y buen gobierno debe de establecer, para ir detectando los focos rojos, ¿no? Por ejemplo, si no queremos que Salvador Nava, ahorita que ya está bien hechecita, casi terminada, ¿verdad? Uno que otro hoyo, que entiendo yo que están supervisando porque luego aparecen parchados. Tienen accidentes o hechos de tránsito, Erika. En su mayoría, la estadística indica que los provocan vehículos viejos o de carga. ¿Por qué dejan subir vehículos de carga y más viejitos a los carriles centrales? Claro. Pues yo no he visto una patrulla desde que empezaron a hacer las reparaciones. Entiendo que no tienen patrullas, ¿verdad? Entiendo. Porque ya ves que traen Pero un lío aunque con haya, las Leonel. arrendadoras. Sí. ¿Mande? Aunque haya. No, siquiera tú ves ahí al monigote. Yo digo que pongan unas de cartón. Que por lo menos den la impresión de... Pero o que ahí pongan una de esas, no sé, un triciclo, pero disfrazado de ven a patrulla. los motociclistas ahí zigzagueando Y no en les dice Salvador nada. Nava y no les dicen No, nada. y luego si él sufre un accidente, el motociclista es muy grave siempre, porque él es la carrocería. Sí. Entonces, la prevención en el ámbito municipal no la veo por ningún lado. Yo sí creo que hay estas cifras y esta aceptación de la doctora Sheinbaum en el ámbito nacional, federal, porque ven en algunas comunidades de riesgo, ven el funcionamiento y por eso vemos esos niveles de aceptación. A mí me llamó la atención que en algunos estados donde antes el presidente, por ejemplo, Eliseo López Obrador, nunca superó el 56% en San Luis Potosí. Hoy la doctora Sheinbaum en San Luis Potosí trae más del 70%. Es que te voy a decir una cosa, creo que, por ejemplo, esta actuación del desmantelamiento de este narcolaboratorio sí mandó un mensaje contundente a San Luis Potosí, de decir, la federación sí va a venir a actuar, Sí. sí va a estar ahí, ella sí va a ver lo que a lo mejor aquí no ven, como decíamos hace rato, ¿no? Creo que por ese lado, y miren que aquí hemos sido muy críticos del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero también hay que decirlo, actuó. Sí. Y no se fue con este discurso anterior, incluso Andrés Manuel López Obrador, de no, en México no hay narcolaboratorios, no existe. No, actuó, fue, se desmanteló. Es más, las autoridades estatales todavía se lavaban las manos y decían, no, pero nosotros ni participamos, ni nos vean feo, nosotros no tuvimos nada que ver. Nosotros el uso del gobierno suelo no federal- se los dimos. El gobierno federal dice, nosotros sí, fuimos por la- ellos y esto es lo que encontramos. Y el municipio, el permiso de la licencia comercial y de funcionamiento nunca se las entregamos nosotros. Pero es eso. ¿Y A dónde ver, sí está saben que la una autoridad industria, municipal? ¿Dónde una está la empresa estatal? recibe permiso estatal, permiso municipal para funcionar. ¿Qué quiere decir? Que los dan como estampitas, que no van a visitar los Y espacios. no, porque ¿cuántos empresarios se han quejado del sobretrámite que Así les es. pone el No. ayuntamiento y el gobierno del Mire, estado? aquí como en política, también en la empresa, la receta es bien sencilla. Sea usted chueco, corrupto, ¿cómo, Leonel? fascineroso y le van a dar los permisos.
Y en política, sea usted saltimbanqui, rata, cínico y se afilia al Verde. O sea, es que es el mensaje equivocado directamente Claro. contrario, Erika. Un empresario, yo ¿No te es ese un platiqué gran aquí, error? Ya que tocas esto, Nos ¿no es un vamos. gran error el apapachar a figuras así? ¿El recibirlas? como los narcolaboratoristas o como el Tecmol. No. O sea, todos esos cascajo que tú Ah, has dicho. sí, no, es un error gravísimo. Pero parece que es una medalla. Te voy a colocar la medalla de cínico y se la pone, ¿no? Y la luce en el pecho. La de ratero y ahí anda con todo su medallero, ¿no? A mí, En- ¿sabes? Lo que me deja muy decepcionada es que de pronto las prioridades son otras, los temas en la agenda son Sí. otros, cuando el miedo entre la población, tú A decías, a mí me da terror que en San Luis, por ejemplo, el señor gobernador, entiendo que no es él, pero a veces sí es él, esté dedicando post en las redes sociales diciendo, ¿a quién quieren? ¿A Kenia Oz o ¿Al a- Marilyn Manson original o al de Eugenio Derbez? Sí. Así. ¿eh? ¿De verdad? Yo pienso que es el gordo el que maneja la camioneta. Pero si es el gobernador, imagínense el tiempo que emplea en postear esa cosa. Entiendo que no es él. Luego otra, ¿no? Que se le den horas y horas y horas de redes sociales difundidas oficialmente por las dependencias a que la feria de la enchilada se presentó X artista y hubo un lleno total. Ni infraestructura tienen muchas colonias de soledad. ¿De dónde salió el dinero para la feria de Pozos? En fin, esto en la de en la ro- donativos, de Leonel, no seas mal donativos, pensado, de donativos. donativos. Vámonos, que en se la nos acaba Roma el de los tiempo. en la Roma de los Césares eso tenía nombre. Pan y circo, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle cuidado y yo haría un llamado respetuoso a la población de que asistan, de ser posible, a esta convocatoria que hacen las personas La interesadas marcha el domingo. del domingo, sobre todo para pedirle a la fiscal general, doña Manuelita García Cáceres, que tenga respeto por las víctimas. Claro. Es la tercera, cuarta vez que lo hace. Y no está bien, maestra. Usted es de la vieja escuela. No está bien. No está bien. Leonel, muchas gracias. Gracias, Erika, muy amable. Y a Jonathan, el fan de Álvarez de Icaza. Ya no se Platicamos la pongan próxima celosos, semana. hombre. Por cierto, que hoy Gracias. quiero felicitar a don Gustavo Puente. Qué intervención magistral tuvo el día de hoy. Con lo del FOBAPRO. No. Se ve que el que sabe, sabe.